Hola amigos, estamos aquí con Eduardo Garzón, que es doctor en economía y profesor universitario y que ha escrito este libro que va sobre el tema que vamos a hablar hoy, la teoría monetaria moderna. Es un libro muy interesante que recomiendo y bueno, la primera pregunta es evidente, ¿qué es la teoría monetaria moderna? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una alegría tener siempre espacios en los que poder hablar de un enfoque económico como es el de la teoría monetaria moderna, porque es bastante novedoso y además no es solo es el principal problema al que se encuentra para que la gente entienda lo que es, sino que también es muy fácilmente caricaturizable, ¿no? A pesar de gozar de una tradición teórica, académica bastante sólida, hay gente que todavía cree que esto es apenas una ocurrencia de unos cuantos economistas que dijeron, bueno, pues tenemos aquí una idea feliz de que el dinero puede ser utilizado para mejorar la vida de la gente y ya está, ¿no? Y en realidad no. Hay una tradición post-keynesiana en el ámbito económico muy sólida, como decía, muy potente y mucho más realista y mucho más útil para transformar la realidad. Por lo tanto, ¿qué es la teoría monetaria moderna? Es un enfoque de teoría económica, es decir, una forma de entender la realidad, un conjunto de herramientas, un conjunto también de visiones, de planteamientos que te permiten aproximarte a la realidad económica. Y esto fue desarrollado a finales de los años 90, o sea que apenas tiene unos 30 años, ¿no? Y ya podríamos hablar de otro tipo de aplicaciones, pero la clave es que es un enfoque muy moderno, muy reciente y que desgraciadamente ha sido muy caricaturizado por culpa de que hay ciertos elementos que dan pie a que ello ocurra. La siguiente pregunta es, ¿se puede aplicar la teoría monetaria moderna en una economía como la española? A ver, Bueno, en realidad te voy más lejos. ¿Se puede en cualquier economía de los países hispanohablantes? voy a empezar a definir mejor lo que es la teoría monetaria moderna, porque solo he dicho que es un enfoque de teoría económica. Lo que no he dicho es cuál es su esencia. Su esencia es que el dinero, al fin y al cabo, es una herramienta que crea el ser humano organizado en sociedad a través del Estado y que no tiene ningún tipo de límite a la hora de crearse. Es decir, que los estados, siempre que tengan un banco central, pueden crear todo el dinero que quieran. Eso no quiere decir que sea bueno que lo hagan de forma ilimitada y sin límite o de forma indefinida. Lo que quiere decir es que se puede hacer, ¿no? Esto sirve muy bien para cortar algún tipo de crítica habitual a cualquier avance de la izquierda o no sé, cualquier movimiento ciertamente sensible con aspectos como mejorar la sanidad pública, las pensiones, el desempleo, ¿no? Que se encuentran siempre con la típica crítica de, bueno, ¿y de dónde sale el dinero? Bueno, pues a esa pregunta la teoría monetaria moderna responde de una forma muy rápida y muy drástica, y es el dinero surge de la creación por parte de los bancos centrales, ¿no? Así que no hay ningún tipo de limitación, no hay ningún tipo de problema a la hora de encontrar el dinero, sino que este se crea a libre voluntad por el ser humano, en este caso a través de las instituciones de los bancos centrales, ¿no? Por lo tanto, la teoría monetaria moderna en su casi totalidad es una descripción de cómo funcionan los sistemas monetarios modernos. O sea, que el dinero es lo que he dicho, no sería una opinión, sería simplemente un hecho, ¿vale? Es algo que es así y punto, ¿no? El dinero no es una cosa, no se referencia en oro, no es una unidad de cambio, no, es una unidad de cuenta y de medida que te generan los bancos centrales sin ningún tipo de límite, es decir, bancos centrales desde el propio sector público. Sí que hay una pequeña parte de la teoría monetaria moderna que es una prescripción política, es decir, ya que se ha definido cómo funciona nuestro sistema monetario, qué es el dinero, cómo se inyecta e introduce en la economía, proceden a decir qué vamos a hacer con esto, ¿no? Que sería el trabajo garantizado, una política para llegar al pleno empleo en muy poquito tiempo. Pero la clave es que la teoría monetaria moderna como tal no se puede aplicar o dejar de aplicar en un país porque es simplemente una descripción de la realidad. Es como si dijésemos que la teoría de la relatividad pues se puede aplicar o no se puede aplicar en nuestro mundo, es que no se deja de aplicar. Es una teoría de la relatividad o, si se quiere ver mejor, la teoría de la gravedad, ¿no? De la interacción gravitatoria.
¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? Es que da igual, no se trata de eso, se trata de que eso opera así, ¿no? Así que sería una descripción en la mayor parte de su propuesta. Y luego con respecto a, ¿se puede aplicar en un país como España? Pues la pregunta se puede responder muy fácilmente de la siguiente forma: no, o al menos depende, porque España no tiene un banco central. Yo decía que la fuente de la creación de dinero, de todo dinero, incluso el que canalizan los bancos comerciales, se realiza a través de los bancos centrales. Y España tiene un banco central, que es el Banco de España, pero al que se le ha arrebatado su soberanía de crear dinero y se le ha cedido al Banco Central Europeo. Con lo cual, España como entidad política no tiene soberanía monetaria, no tiene un banco central que pueda respaldar sus políticas públicas. Pero, decía, depende, porque si el Banco Central Europeo actúa de una forma que sea más o menos favorable para los intereses de las políticas fiscales españolas, pues entonces sí se podría alcanzar un amplio margen de maniobra fiscal. Es decir, que sí se podría aplicar, por ejemplo, el trabajo garantizado al que me refería. Pero para eso tendríamos que contar siempre con el beneplácito y el apoyo directo del Banco Central. Podría ser también indirecto, como ocurre recientemente. Importante, acabo con esto, el Banco Central Europeo no tiene ahora mismo la función que tenía hace más de 10 años. Todos recordaremos, con la gran crisis financiera, el Banco Central Europeo dio la espalda, sobre todo a los países del sur de la eurozona, y entonces les dijo: apretaos el cinturón o paso directamente de vuestros problemas y os genero más, ¿no? Sobre todo lo vimos en el caso de Grecia, pero no solo, Italia, España, Portugal, Irlanda. Esa forma de proceder del Banco Central Europeo ya no es así. Desde la pandemia, sobre todo, cambió su forma de proceder porque no le quedaba otra, básicamente, y ahora es mucho más, ¿cómo decirlo?, más favorable a las políticas públicas de países como, por ejemplo, España, que tienen un déficit público determinado, tienen una deuda pública bastante elevada para lo que es la comparación con otros países, y no hay ningún tipo de problema porque el Banco Central Europeo está detrás, que tiene la capacidad de crear tanto dinero como quiera. Uh-huh. Esto me genera dos dudas. A ver, es evidente esto que dices, en el libro mismo lo explicas, que la creación de dinero no tiene por qué crear inflación y que no tiene por qué ser un problema. Porque, claro, en Estados Unidos se han creado billones y billones y billones de dólares y no ha pasado nada con la inflación. Ha pasado con el encarecimiento de las materias primas, ¿no? Y en Europa no ha sido tan exagerado, pero también se han creado billones y billones y billones de euros y no ha pasado nada. Esto me genera dos dudas. En el libro dices que quitando el dinero bancario, el dinero que crea el Banco Central Europeo o el Banco Central Norteamericano no se destruye, o sea, queda ahí. ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Dónde han ido todos esos billones de euros y de dólares? Porque a la economía real no han venido, ¿eh? Y los productos interiores brutos no han crecido. Ese dinero sigue por ahí. A ver, es que aquí hay muchas cosas que comentar. Voy paso a paso. Lo primero es que el Banco Central crea dinero, como he dicho, pero tiene varias formas de canalizarlo. Una es a través de financiar la política pública. Por ejemplo, el Estado español paga la prestación por desempleo a alguien o un subsidio por desempleo. Bueno, pues eso es una inyección neta de dinero en una determinada cuenta bancaria. Si tiene un Banco Central detrás, ya está, ¿vale? Eso es una forma de que el Banco Central apoye la política pública determinada. Luego hay otra forma, que es a través de lo que se conoce como política monetaria, sobre todo la ultra expansiva, que es que el Banco Central crea dinero para comprar activos financieros que ya han sido emitidos por determinadas entidades, algunas de ellas públicas, ¿no? La mayoría, de hecho. Entonces, lo que ocurre es que en ese caso, por ejemplo, si hay un accionista, ¿no?, o mejor dicho, un poseedor de un bono público o privado que sabe que dentro de un año va a recibir el dinero que ha prestado, ¿vale?, para comprar ese bono, el Banco Central lo que está haciendo es crear dinero para comprarle ese bono. Así que ese propietario no tiene que esperar un año para recibir el dinero que puso en su momento conjuntamente con los intereses. Así que se ha adelantado el cobro de ese dinero a través de los bancos centrales porque lo ha creado, ¿no? Entonces, desde el año 2008 y especialmente a partir del año 2015 y sobre todo en el año 2020, los bancos centrales
crearon muchísimo dinero, como decía, billones de euros, de libras, de dólares, etcétera, etcétera. Pero no lo hicieron para entregárselo directamente a la familia. Hubo algunos casos que sí, por ejemplo, la administración de Donald Trump, la primera administración, sí que canalizó cheques a familias que lo necesitaban, y eso se hizo directamente con la política del Banco Central. Y luego también en el Reino Unido hay políticas muy parecidas, y en el caso de la eurozona los bancos centrales estaban indirectamente apoyando las políticas públicas. Bueno, no me quiero meter en esto, pero iban al mercado secundario y compraban esos bonos, y así pues impedían que la prima de riesgo subiese mucho y que se generara desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿todo ese dinero dónde está? Bueno, siguen los mercados financieros, como digo, no iba a parar a los bolsillos de la gente más necesitada, sino que fue a parar a fondos de inversión en su casi inmensa totalidad, casi su totalidad. Porque ¿quiénes tienen esos bonos a los que yo me he referido, que iban a ser cambiados por dinero contante y sonante proveniente del Banco Central? Pues gente que ya tenía dinero, que son fondos de inversión que habían emitido o que habían comprado, mejor dicho, acciones, bonos de públicos y privados, y entonces todo ese dinero creado de la nada, insisto, por los bancos centrales, se canalizó al circuito financiero. En el año 2008 eso estaba clarísimo, porque hay que rescatar al sistema bancario porque se está desmoronando. Pero luego, a partir del año 2012, vamos a meter este dinero en el circuito financiero a ver si de alguna forma acaba llegando a la economía real, porque los bancos acaban prestando dinero, ya que se han saneado sus cuentas, a ver si así ponen el dinero en circulación y al final ese dinero llega a la gente, ¿no? A partir del año 2020 vimos un poco lo mismo, ¿no? Vamos a sostener aquí nuestras políticas públicas, lo hacemos creando masivamente dinero, pero en vez de dárselo a la gente directamente, lo que hacemos es canalizarlo en los mercados financieros, porque así no está tan mal desde su punto de vista, ¿no? La clave es que esos fondos de inversión acabaron con espuertas de dinero. ¿Y qué es lo que hicieron? Eso lo hemos visto claramente, irse a los negocios más rentables. ¿Cuáles son los negocios más rentables? Pues uno de ellos es precisamente el del sector inmobiliario. Compra y venta de inmuebles que se van encareciendo, o sea, especulación, o también el alquiler de vivienda, ¿no? Eso es un factor que ha explicado en muy buena medida que en las grandes y medianas ciudades de toda Europa, de Norteamérica y de muchas otras partes del mundo, los precios se hayan disparado. Los precios de las viviendas, los precios de los alquileres, en buena medida porque todo ese dinero canalizado está utilizándose para especular, ¿no? Así que es un mito pensar que crear dinero directamente genera inflación. Esto deriva de una mala comprensión de cómo es el dinero. En realidad, la visión dominante considera que el dinero es básicamente una cosa, y que si tú creas muchas de esas cosas pierde valor, igual que cuando hay mucho de lo que sea pierde su valor porque tienen mucho donde elegir, ¿no? Y lo escaso tendría mucho valor. Bueno, eso es una mala comprensión del dinero, porque el dinero no es una cosa, es simplemente una unidad de cuenta para medir saldos de deuda, para medir transacciones económicas. Entonces tú, por mucho dinero que crees desde los bancos centrales, no necesariamente tienes por qué provocar inflación. Podría ocurrir, pero lo que vemos acorde a los datos es que la mayor parte de los episodios inflacionarios que ha habido a lo largo del mundo y de la historia nunca han sido generados porque haya mucho dinero creado por los bancos centrales, sino por alguna guerra, algún conflicto, alguna pandemia, cuellos de botella, sistemas económicos que se acaban desestructurando de una forma muy rápida y brusca, como el de la Unión Soviética. Entonces, es un mito pensar que crear dinero provoca inmediatamente inflación, y lo hemos visto con el año 2008, desde el año 2008 hasta el año 2020. Se crearon, insisto, masivas cantidades de dinero que no generaron un incremento de los precios y de la inflación. Simplemente ese dinero generó muchas ganancias para determinadas fondos de inversión, determinadas empresas, y solo a partir del año 2021 vimos un incremento importante de los precios que no tiene nada que ver con la creación de dinero, tiene que ver con los cuellos de botella originados después de la pandemia, agravados por la crisis energética después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Así que en realidad, si decimos que todo ese dinero creado por los bancos centrales ha generado inflación, en realidad solo lo ha generado en esos sectores inmobiliarios los que yo digo, porque el resto, los precios han subido por otros motivos, no porque se haya creado dinero. Pero claro, entonces sí tenemos que en donde ha entrado ese dinero a la economía real sí ha generado inflación, ¿no? Lo que pasa es que solo ha entrado en un pequeñito espacio que es el inmobiliario, tierras,
y todo eso, pero ahí sí están subiendo radicalmente los precios. A ver, es que la inflación es un concepto que te alude a un crecimiento generalizado de los precios, también de forma sistemática, porque si te aumentan los precios en verano, pues porque la gente va de vacaciones, gasta más y se mueve más y la gente aprovecha para aumentar los precios, etcétera, etcétera, y solo ocurre en verano, pues eso no se llama inflación, eso se llama que es una época estival en la que los precios suelen estar más altos, ¿no? Entonces la inflación es cuando los precios suben en todos los sectores o en casi todos y además de forma sistemática, no puntualmente. Por lo tanto, que suban los precios derivados de todo ese dinero de los fondos de inversión que vinieron o provienen de los bancos centrales, no es inflación, es un incremento de los precios por culpa de la especulación en un sector muy particular. Pero en el resto de sectores, nosotros lo vemos, los alimentos han encarecido, los vehículos han encarecido, todo eso no ha sido por crear mucho dinero, porque si no, desde el año 2008, que empezaron los bancos centrales a crear dinero a expuerta, tenemos que haber visto un incremento de los precios. ¿Y qué es lo que ocurrió después del año 2008? Todo lo Al contrario. contrario, Todo lo hubo contrario. negativo y todo. Tenían miedo que hubiese deflación, es decir, que los precios bajaran. Y, por ejemplo, en el caso de Japón se ve todavía más claro cómo Japón tiene una de las deudas públicas más elevadas del mundo, un déficit público muy elevado, ha inyectado mucho dinero en su economía y no logra combatir esa deflación. Lleva casi 30 años así, con la única excepción de unos pocos años después de la pandemia en la que la inflación ha subido un poco, pero nada alarmante en comparación con otros países, ¿no? Así que eso de crear dinero no funciona para generar inflación. Lo que genera inflación son otro tipo de cosas, como shock productivos a los que me he referido, como el de la pandemia, ¿no? Los cuellos de la botella después de la pandemia. Ujú. Voy a dedicarle unos minutos a los comentarios que nos han dejado. Eh, Nos dice Mariano, ¿sería bueno limitar la cantidad de dinero máximo que una persona pudiera tener en su cuenta corriente? Y siendo limitados los recursos naturales, ¿sería bueno limitar el gasto por persona al mes? A ver, ninguna de las dos preguntas está relacionada con la teoría monetaria moderna, ¿no? Es decir, la No. cantidad de dinero que pueda tener una persona, bueno, tiene que ver con la teoría monetaria moderna, porque en realidad es un enfoque macroeconómico que se refiere a cómo se mueven los flujos monetarios en una economía moderna, ¿no? Entonces, aquí estaremos hablando de otras cuestiones como, por ejemplo, ¿nos parece bien como sociedad que haya gente inmensamente rica? ¿No? Esa sería básicamente esa pregunta. Entonces, si consideramos que no, porque a mí, por ejemplo, no me parece, de hecho, tiene muchas consecuencias negativas en términos económicos, en términos sociales, en términos ecológicos, pues entonces sí hay que poner un máximo a la cantidad de dinero que alguien puede almacenar. Yo no lo haría con lo de las cuentas bancarias. Hay una forma mucho más potente que es poner un tipo marginal muy elevado en la renta, en el impuesto de la renta, por ejemplo. Si en el IRPF ponemos un tipo marginal, que significa después de haber cobrado 200.000 euros al año, por ejemplo, que es una cantidad muy considerable, que ya no puedas cobrar más porque te voy a poner un tipo marginal casi del 100%, es decir, que de cada euro nuevo que ganes, casi 90 y pico céntimos vas a tener que pagarlos en impuestos, ¿no? Es una forma que es más legal que directamente decir tú no puedes tener tanto dinero en tu cuenta bancaria. Y además también es mucho más lógica, ¿no? Porque, bueno, hasta 200.000 euros al mes, por poner una cifra así al azar, puedes almacenar dinero, pero luego no. Luego ya no puedes tenerlo, ¿no? Me parece una medida más potente. Y luego la segunda, que era en relación al gasto, ¿no? Limitar el gasto porque nuestro planeta es de recursos finitos, pues efectivamente, de nuevo vuelvo a lo mismo. Si nos preocupa porque sabemos que nuestro planeta tiene determinados límites medioambientales, nuestra economía debería gestionarse de forma que sea respetuosa y se adapte a esos límites. No se trata de que cada una de las personas tenga una limitación en su gasto, sino que de forma organizada los estados digan, por ejemplo, oye, no vamos a seguir extrayendo tantos hidrocarburos o directamente dejamos de extraerlos, ¿no? Entonces, la contaminación y el impacto medioambiental va más por lo macro, las grandes empresas, los estados, todas esas políticas, no tanto desde el lado del consumidor, que efectivamente somos una pata importante, porque si se produce y no se consume, pues no tiene sentido, ¿no? Pero de la misma forma, si nosotros dejamos de consumir y se sigue produciendo, pues sería también problemático. Así que sí, hay que tener límites, pero no orientadas al gasto público como algo monetario o al gasto de que realice una persona, sino directamente a la producción. Sobre todo hay que limitar la extracción masiva sin control de recursos naturales
y por lo tanto también ese vertido de residuos que genera la contaminación. Luego, a ver, en el libro primero haces un esquema de cómo está la economía hoy y luego ya te centras en lo que es la teoría monetaria moderna, ¿no? Claro, y en el libro hablas de la creación de dinero. Eh, Hemos hablado de que se puede crear directamente por el Banco Central Europeo, que habría que hablar de la compra esta de bonos. O sea, el Estado saca un bono al 4% de interés, vamos a poner. Eso lo compra un banco y luego el Banco Central Europeo le compra a ese banco el bono en el acto pagándole un 5%, en lugar de inyectar el dinero al Estado. Es que es completamente absurdo. Es absoluto. Bueno, es vergonzoso. A Es mí me absurdo indigna. y vergonzoso para nosotros, pero para la banca es un negocio Hombre, suculento. claro. Y es que por eso no es absurdo, porque está pensado para eso. Está pensado para que el sector bancario se lucre y haga negocio a costa de los recursos públicos, porque no Claro. olvidemos lo que he dicho, los euros, las libras, los dólares, todo eso son instituciones del sector público. O sea, si no hubiese sector público, estas unidades monetarias no existirían. Son instituciones creadas para regular y articular las sociedades, para que sean posibles las transacciones, el pago de impuestos, etcétera, etcétera, la creación de empresas. Entonces, todo eso es súper importante y no habría ningún tipo de necesidad de que hubiese bancos privados canalizando el dinero. A ver, voy a explicarme mejor. Es importante que haya ramificaciones de los bancos centrales, es decir, puede tener sucursales para que una persona, una empresa pueda pedir un crédito y que se le sea facilitado a través de esa vía de crédito, de préstamo o de hipoteca. Pero eso no tiene por qué hacerlo el sector privado, como ocurre en la actualidad. Lo lógico es que sea algo público, ya que el dinero es una creación pública, es una criatura del Estado, y lo que no tiene sentido es, como ocurre en nuestras sociedades, sobre todo desde que se empezaron a privatizar todos los bancos, que ahora el dinero público lo va a gestionar una empresa privada y va a hacer negocio a través de algo que no necesita lo privado para absolutamente nada. Así como en Claro. otros sectores, pues es más debatible decir, oye, lo privado suma, lo privado aporta, lo privado se tiene que tener en cuenta. En este sector en particular, para nada, a no ser que estemos hablando de pequeños bancos, como banca ética, como cooperativas agrícolas de crédito, en un nivel mucho más inferior, ¿no? A escala. Pero lo que hacen hoy día bancos como el BBVA, Santander, etcétera, etcétera, es hacer dinero con un recurso público. ¿Y de dónde sale su dinero? Obviamente de nuestro bolsillo. Nosotros estamos pagando comisiones, estamos pagando diferenciales de Claro. tipos de interés que serían absolutamente prescindibles. O sea, si tuviésemos una banca pública que no tendría la necesidad de hacer beneficios empresariales, nos podríamos ahorrar muchísimo dinero. Ahí está. Y luego está la segunda parte de la creación de dinero, que son los mismos bancos los que crean dinero. O sea, tú pides un crédito para comprarte una tele, 1.000 euros. Pues resulta que ellos no tienen ese dinero o no tienen por qué tenerlo. Simplemente anotan 1.000 euros, ¡pum! Tú te los gastas en la tele y es un dinero que realmente no existe. Y aquí sí me genera una duda. ¿Qué pasa con ese dinero? Porque ellos van a obtener esos 1.000 euros en dinero real, de un dinero que han creado ellos que no existe, más encima los intereses. ¿Qué ha sucedido con ese dinero que no existe? ¿Pasa a existir o desaparece a la devolución del crédito? Desaparece. Igual que un Estado, cuando gasta dinero, por ejemplo, cuando paga una prestación por desempleo o paga un salario público, ¿no? Pues ahí está inyectando dinero, está creando dinero. Simplemente el hecho de gastar dinero desde lo público es crear dinero. ¿Qué pasa cuando recauda a través de impuestos? Lo contrario, que está retirando dinero de la economía. Por eso, en un impuesto lo que ocurre es que el dinero desaparece, ¿vale? Esto es para los estados que tengan soberanía monetaria. Cuando nosotros hablamos de España, la cosa se complica porque nosotros no tenemos una moneda propia, dependemos de la del Banco Central Europeo, ¿vale? Pero si se quiere simplificar el asunto, Estados Unidos, Reino Unido o Suiza, ¿vale? Tienen su propia moneda. Cuando gastan, lo que están haciendo es crear dinero, porque siempre planteamos desde la teoría monetaria moderna la siguiente pregunta. A ver,
si un contribuyente en el Reino Unido va a pagar libras, porque tiene que pagar los impuestos en libras, ¿de dónde han salido esas libras? Esa es la pregunta que siempre hay que hacerse. Y las libras solo salen de los bancos centrales. Solo salen del único organismo que puede crearlo. Así que no hay ningún tipo de necesidad de recaudar el dinero para gastarlo. Es que de hecho no se puede, porque para poder recaudar el dinero, primero has tenido que gastarlo, inyectarlo en la economía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los bancos privados? Exactamente lo mismo, pero de una forma más limitada, porque los bancos centrales no tienen ningún tipo de límite. Pero le dicen a los bancos comerciales, tú crea dinero en mi unidad de cuenta, eso es importante porque los bancos nos conceden créditos en euros, en libra o en dólares, no en libra, la de Javier Milei, o en Bitcoin o en lo que sea, ¿no? Son unidades monetarias de los bancos centrales. Y dice, puedes crear todo lo que quieras, pero siempre que satisfagas todas las necesidades operativas que te van a surgir. Es decir, si luego la gente va a convertir todo ese dinero, imaginemos, ¿no? Me dan a mí un crédito y yo voy a sacar todo ese dinero en mi banco, ¿no? En mi cajero. Entonces, ya ahí el banco tiene que tener suficiente dinero estatal, dinero real, podríamos decir, dinero oficial, el dinero que crea el Estado, en forma de billetes para poder dármelo. Así que si todas esas necesidades son muy elevadas, cuidado, porque estaría creando mucho dinero que en realidad no puede acabar devolviendo. Es más útil entender que los bancos, en realidad lo que están haciendo cuando conceden un crédito es decir, me comprometo yo como banco a que cuando tú tengas que utilizar ese dinero con dinero oficial, lo puedas hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a sacar mi dinero en un cajero y en ese momento el banco tiene que cumplir su palabra de darme dinero oficial. Si yo voy luego a comprar una casa o un inmueble, o un vehículo, el banco tiene que cumplir su palabra. Por lo tanto, tiene que tener cuidado con todas las palabras que da, todos los compromisos que hace y luego la cantidad de dinero estatal que tiene para poder cumplirlo. Pero efectivamente, como tú has dicho, cuando un banco concede un crédito, digamos, de 10.000 euros, lo único que hace es incrementarnos la cuenta bancaria en esa cantidad. Nada más. No ha tenido que sacar el dinero de ningún sitio. Lo único que ocurre es que si nosotros sacamos ese dinero de golpe en el cajero, va a tener que obtener ese dinero estatal de algún sitio y eso le puede generar problemas. Por eso es importante hacer la distinción. Los bancos privados crean dinero, pero tienen unos límites. En cambio, los bancos centrales pueden crear todo el dinero que quieran. Y insisto, esto no lo dice la teoría monetaria moderna solo, lo dicen banqueros centrales, lo dijo hasta una vez Donald Trump, lo dice premios Nobel de Economía, lo dicen millonarios como Warren Buffett. Todos tienen muy claro que los bancos centrales no se pueden quedar sin dinero porque sí, es son evidente. la única fuente de creación. Claro. Quería contestar a lo que ha dicho Rafael Roa, que dice la inflación es el impuesto más injusto. Fíjate, nosotros venimos, antes del euro, nuestra economía era muy inflacionaria. Era una de las más inflacionarias de Europa, sin llegar a los límites que vemos ahora en América Latina. Pero vamos, de inflaciones a lo mejor del 15-18% anual, incluso más. En tiempos de Suárez yo creo que puede ser que llegásemos al 35-40%. Pero los sueldos iban creciendo conforme crecía la inflación, con lo cual, quitando desajustes, no nos suponía un impuesto ni nos suponía una pérdida. Es ahora cuando se ha desligado eso de que los sueldos vayan conforme a la inflación y cuando perdemos poder adquisitivo por causa de la inflación. Pero antes eso no era tan así. No sé qué opinas tú, Eduardo. Sí, lo has explicado bien, Javier. O sea, lo que a nosotros nos preocupa no es que suban los precios, es que suban más que lo que sube nuestro sueldo. Porque si los precios suben un 10%, vamos a poner, pero nuestro sueldo suben un 10% también, entonces lo comido por lo servido, nos quedamos exactamente igual. Por eso la inflación no es un impuesto a los pobres, eso es parte del relato de la derecha, porque a quien más le molesta la inflación es a la gente que tiene mucho dinero. Yo lo pregunto siempre, ¿de qué forma le afecta la inflación a una persona que no tiene ingresos? Una persona que está en la indigencia o no tiene ningún tipo de subsidio, no le afecta absolutamente en nada porque no tiene dinero, no le va a erosionar. Antes compraba cero y ahora comprará cero también. Entonces, a quien de verdad le duele, sobre todo a la gente que ha atesorado muchísimo dinero. Mira, tengo una anécdota muy buena. Mis padres compraron la casa en 1973, cuando yo tenía año y medio.
y se hipotecaron a 20 años. Pues cuando yo tenía 21 o 22 años cancelaron esos créditos. ¿Sabes cuánto pagaban de hipoteca? ¿Cuál fueron esos últimos pagos? Menos de 1.000 pesetas, que era muchísimo menos de lo que me daban a mí de propinilla para el fin de semana. ¿Por qué? Porque, claro, la inflación era, los créditos se les dieron a tipo fijo y la inflación había subido durante esos 20 años y al final la cuota de la hipoteca era una raspa. Por lo tanto, a los desgraciados como nosotros, la inflación nos puede llegar a beneficiar y mucho. Eso es lo que iba a comentar, que no solo beneficia a quien tiene mucho dinero, sino a quien hace dinero con dinero. Es decir, de nuevo, la banca. La banca, cuando concede un crédito, lo que quiere evitar a toda costa es que haya inflación. Porque, como muy bien acabas de decir, cuando hay inflación, también los sueldos suelen subir, más o menos, pero suben. Entonces, cada vez es más fácil conseguir más dinero en términos monetarios, en términos nominales, y tú vas a poder devolver la deuda más fácil. La inflación perjudica a los ahorradores y beneficia a los deudores. Es decir, perjudica a los que ya tienen mucho dinero y les sobra y dice, ¿qué hago con tanto dinero? Pues se lo presto a alguien. A esos la inflación les perjudica y les beneficia a aquellos que no tienen dinero y necesitan pedir prestado para salir adelante. Así que la inflación es siempre un fenómeno muy, muy complejo y que provoca sufrimiento. No quiero aquí banalizar con el tema. Lo que quiero decir es que nos suelen engañar diciendo la inflación es lo más importante. Por ejemplo, ahora lo vemos en Argentina. Javier Milei se ha cargado la economía argentina, ha empobrecido a casi toda la población con tal de mantener controlada la inflación. Y eso es un error absoluto porque ese no es el problema de Argentina. Es decir, o no es el único. Si tú mantienes los precios más o menos estables, pero tienes a la gente muriéndose de hambre o teniendo muchos problemas porque han perdido su puesto de trabajo, etcétera, etcétera, has empeorado las cosas. Era mejor tener una inflación del 8% al mes, aunque fuera muchísimo, si los salarios aumentaban a ese ritmo, que no ocurría del todo, pero al menos esa situación era mejor que la que ahora se encuentra mucha gente, en la que, pongo un ejemplo, ¿de qué le sirve a un desempleado argentino ahora que la inflación esté más baja si en realidad no tiene empleo, no tiene ingresos? Y antes sí, porque han perdido los empleos, su empleo, mucha gente en Argentina, ¿no? Así que esto de la inflación es el engañabobo, por así decirlo, de siempre. Es la herramienta que han utilizado siempre para disciplinar las economías y al final repartirse el pastel. Yo a veces en el libro también lo pongo como ejemplo, Corea del Sur o Brasil. Tuvieron unas épocas de crecimiento económico y de desarrollo económico muy, muy importantes y vinieron aparejados de una inflación muy, muy elevada, del 40, 50, veces del 60% en un año. ¿Eso quiere decir que fuese un problema? Pues depende siempre de la evolución de los salarios. Si la gente obtenía empleo y su salario aumentaba más o menos al mismo ritmo de inflación, bueno, estaba bien eso. O más, en casos. O más, porque implicaba que la economía estaba creciendo y se estaba desarrollando. Ahora no creo que nadie pueda negar que Corea del Sur esté mejor que antes de haber sufrido toda esa inflación, porque era un coste necesario, por así decirlo, para que la economía se desarrollara. Eso no quiere decir que todas las inflaciones sean consecuencia de que haya desarrollo económico. Evidentemente hay inflaciones que son absolutamente dañinas, muy negativas, pero lo que está claro, y por volver al tema central, es que la teoría monetaria moderna te explica que las inflaciones no suelen ocurrir por crear dinero. Eso es un cuento. Voy a utilizar una anécdota que siempre ponen algunos autores de la teoría monetaria moderna, y es, a ver, la inflación es que la gente está aumentando los precios. O sea, los vendedores antes vendían a 1 euro y ahora venden a 1,5. Bien. ¿Por qué aumentan los precios? Según las visiones monetaristas, como la de Milei y otros, dicen, no, eso es porque se ha creado mucho dinero. Pero qué tontería, porque en realidad el dinero lo crean tanto los bancos como los estados, por lo que hemos dicho antes. Entonces, el que está ahí vendiendo el producto, si pasa de 1 euro a 1,5 €, ¿qué pasa? Que él se ha puesto a mirar la cantidad de dinero que se ha generado y ha dicho, uy, ahora hay más dinero, pues aumento el precio. O, utilizando la anécdota que os decía de la teoría monetaria moderna, que la suelen utilizar, es, el cajero te va a decir, oye, ¿este dinero de dónde viene? ¿Viene de un crédito bancario? Porque entonces el Estado no ha impreso nada de dinero. ¿O viene del Estado? Porque si ha sido el Estado, entonces aumentó los precios. Porque para ellos la creación de dinero solo genera inflación cuando lo hace el Estado. Pero cuando un banco se pone a crear un montón de dinero, y esto lo hemos vivido en España a principios del siglo XXI, a expuerta, un montón de créditos, ahí nadie decía, oye, todo el dinero que están inyectando los bancos en la economía genera inflación.
estaba generando una elevación de los precios de nuevo en el sector inmobiliario, pero no en el resto de bienes y servicios, al menos no de una forma muy acentuada. Para ellos solo es malo cuando el Estado crea dinero, pero cuando crea dinero, por ejemplo, y te voy los más bancos, lejos. eso. Y te voy más lejos. Solo genera un problema si el dinero que crea el Estado va a la economía real. Si Exacto. va a los grandes inversores y a los fondos buitre y todo eso, ningún Ujú. problema, vamos, es maravilloso del Y todo. otra cosa que no he dicho, el sector exterior también te aporta dinero. Iba Cuando ahora a él. vienen, cuando vienen turistas de fuera, traen dinero. Y es nuevo dinero en tu economía, que ha provenido de donde sea, pero en última instancia hay un banco central detrás, ¿no? De hecho, si vienen a nuestra economía de fuera y no tienen la misma moneda que nosotros, tienen que comprar euros para comprar en nuestro territorio, con lo cual se crea euros para dárselo a los nuevos turistas. Y lo mismo con gente que está en nuestro territorio, empresas vendiendo productos fuera, porque al fin y al cabo, para que se los compren, tienen que utilizar euros y así se crean euros. Ese dinero creado para satisfacer las necesidades del turismo y del comercio, ese no crea inflación. Ese no crea inflación. A pesar de que nosotros vemos que sí en determinados sectores. En las ciudades más turísticas, en los centros, donde están las principales atracciones turísticas, sabemos que los precios están mucho más elevados porque están respondiendo a una capacidad de consumo mucho más elevada que proviene de fuera. Pero Claro. nunca culpan eso, nunca culpan que llegue dinero de fuera, porque eso es como positivo. Lo único malo es el Estado, así que vemos claramente que hay un sesgo ideológico en señalar a su enemigo público número uno, nunca mejor dicho, que es el sector público. El sector público es el enemigo de los grandes capitales porque al fin y al cabo compite con ellos. Lo hemos dicho, la banca privada hace negocio gracias a lo público. Si lo público crece y tiene una banca pública muy grande y muy potente, entonces el sector privado no va a poder hacer negocio. Lo vemos con las pensiones, lo vemos con la educación, lo vemos con la sanidad. Quieren reducir el tamaño del sector público para que ellos puedan hacer mucho más negocio en el sector privado. Claro. Bueno, ya llegaremos a ello. eh, Respecto a la tercera forma de creación de dinero, que es los intercambios con el exterior, la teoría monetaria moderna sí que tiene un planteamiento contraintuitivo, ¿no? Que si lo he entendido bien, decís que vender productos manufacturados aquí en España al extranjero es malo porque estás quitándote riqueza y recibes dinero que al fin y al cabo no es nada. No sé si lo he entendido bien. Y con el turismo sería más o menos lo mismo. Vienen, consumen tus productos, que sí es algo, y te dejan dinero que volvemos a lo mismo, que al fin y al cabo no es nada. ¿Podrías explicar esto para que lo entendamos? Sí, la verdad es que, como bien has dicho, seguramente será de las cosas más contraintuitivas de la teoría monetaria moderna y también es que tiene muchos matices. De hecho, casi ningún autor de este enfoque suele sacar pecho de ello, suele utilizarlo mucho porque genera mucha confusión, ¿no? Pero sí hay uno de ellos como Warren Mosler que hace mucho hincapié en esto y lo resalta. Es lo siguiente, imaginemos que estamos en un estado con soberanía monetaria. Y sobre todo vamos a ponernos en Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos es una economía que tiene un banco central, se llama Reserva Federal, que crea dólares. Bien. Cuando hay un déficit comercial, que es lo que ahora le preocupa mucho a Donald Trump, significa que a Estados Unidos está entrando más productos de los que salen, ¿vale? Significa que está saliendo más dinero del que entra. Pero claro, pensémoslo, están entrando productos que tienen utilidad, que son vehículos, que son máquinas, que son alimentos, ¿vale? Todo eso está entrando y está mejorando la utilidad, el bienestar de los estadounidenses, ¿vale? Y al mismo tiempo que le están dando ellos a cambio dinero, unidades monetarias, dólares, que crean a libre voluntad sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque son dólares, además el 90 y pico % de todo el dinero que existe en el mundo es electrónico, no pensemos que son billetes o monedas, porque la mayor parte son números, anotaciones contables en registros electrónicos, ¿no? Entonces, vaya pedazo de negocio están haciendo los de Estados Unidos, porque están recibiendo un montón de productos que han tenido que producirlo con horas de trabajo, con sudor, con esfuerzo, un montón de personas en Europa, en Japón, en China, donde sea, y ellos a cambio le dan numeritos en cuentas bancarias,
¿vale? Entonces, ¿qué hacen esta gente que recibe numeritos en sus cuentas bancarias, que son los dólares? Pues los utilizan ¿para qué? Para comprar otros productos en el mercado internacional, para comprar activos financieros, para guardárselos por si las cosas van mal dadas. O sea, que le dan valor al dólar porque es una moneda muy utilizada a nivel internacional. Entonces, para la gente que tiene dólares sí tiene utilidad, pero pensémoslo, en realidad son numeritos, son cosas que no tienen valor por sí mismos, ¿no? Estados Unidos se ha encargado de que la gente tenga que utilizar casi por la fuerza su dólar, su moneda. Y lo ha hecho a través de conflictos bélicos a lo largo del mundo, lo ha hecho a través de presiones políticas de muy diverso pelaje, como te pongo un arancel si no haces lo que yo quiero, ¿vale? O sea, toda esta historia no la sabemos. ¿Qué pasa en otro país? Por ejemplo, me voy al caso extremo, como podría ser Argentina. Argentina sí que al entregar pesos, que eso lo crean, pesos argentinos, sin ningún tipo de límite, pues no tiene tanta utilidad porque la gente no quiere pesos. Fuera de Argentina la gente no quiere pesos y enseguida los cambia, ¿vale? Entonces no tiene ese poderío, no tiene esa suerte, ese privilegio que tiene Estados Unidos. Pero pensemos que hay rangos intermedios hay un rango elevado en el que hay unas posiciones intermedias, como por ejemplo la eurozona. La eurozona crea euros y eso sí está valorado. Pero lo mismo con Australia, lo mismo con Suiza, lo mismo con el Reino Unido, con Japón, con China. Crean monedas que sí están valoradas a nivel internacional. Entonces tienen ahí cierto margen para comprar cosas del exterior que tienen valor físico, real, y entregar unidades monetarias que en realidad no tienen ningún valor, solo el que luego les da pues estas fluctuaciones, estos flujos comerciales y financieros, ¿no? Por eso decía que tiene mucho más sentido desde la óptica de Estados Unidos. Recordemos que la teoría monetaria moderna es un enfoque generado allí, creado allí en los años 90, pero no tiene tanta utilidad, no tiene tanto alcance, tanta potencia cuando nos salimos de Estados Unidos. Uh-huh. Luego, a ver, está el tema del gasto público. Claro, si nosotros nos llevamos todas estas cosas a nuestro país, en nuestro país no tenemos soberanía monetaria, lo cual ya es un problema. Y ahí nos metemos en el vector gasto público. Claro, tú dices que gasto público es crear dinero, recaudación de impuestos es de... Bueno, tú no, la teoría monetaria moderna. Yo también. Sí. El cobro de impuestos es destrucción de dinero, por lo tanto, un gasto público elevado es creación de mucho dinero y unos impuestos elevados es la destrucción de mucho dinero y que se puede usar para controlar la economía, ¿no? Uh-huh. A ver, esto sí que es contraintuitivo. Bueno, primero la pregunta, ¿por qué entonces Reino Unido, que tiene una soberanía monetaria plena, está ahora mismo con el déficit y con todo eso y está recortando tan brutalmente? Si, bueno, un gobierno laborista, ojo, si podría crear dinero y... Es que yo... Y luego, a lo que iba, es que esto me ha venido mientras te formulaba la pregunta. Sí, sí. Claro, gasto público, deuda que tenemos que devolver a los deudores. Claro, el no tener soberanía monetaria nos genera muchísimos problemas. ¿Eso cómo se puede solventar? A ver, voy a empezar con lo primero. Hay motivos que explican por qué países con soberanía monetaria como el Reino Unido no utilizan todas las palancas fiscales y de política pública que tienen. Hay dos fundamentales. El primero es que hay intereses económicos. Vuelvo a lo de antes. O sea, a ningún gran capital le interesa que el Estado sea utilizado de forma importante porque acapararía muchos ámbitos en los que compite con el sector privado. Vuelvo a lo mismo. Si el Estado puede tener un déficit público muy elevado, buena parte lo utilizaría para mejorar su educación pública. Con lo cual, ya quién compraría o compraría los servicios de la educación privada si va a tener lo público muy fuerte ofreciendo servicios de calidad. Entonces hay muchos intereses económicos en decir que el Estado no se meta en la economía y hemos encontrado la excusa perfecta en el que no hay dinero, que incluso ellos sabrán que es mentira, pero como forma parte de su estrategia ideológica para ganar dinero, pues entonces lo refuerza. Y luego hay otra pata que es la de la teoría económica. O
O sea, esto está absolutamente corroborado. Desde hace muchas décadas, los grandes capitales, los poderosos, llevan tiempo manipulando, influyendo en todos esos enfoques o escuelas de pensamiento económico que les viene bien para sus intereses, que son consustanciales. Es decir, si aparece Carlos Marx y dice, no, el Estado tiene mucho poder, pues ese no le van a dar voz, ni le van a dar recursos. Pero si aparece un economista como Milton Friedman que dice el Estado debe desaparecer o al menos reducirse a su mínima expresión, van a darle todos los recursos que puedan a su disposición para que esa escuela de pensamiento triunfe. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente engañada, manipulada, que cree que determinados enfoques de pensamiento económico son útiles, reales y que son científicos, cuando en realidad son simplemente herramientas de los poderosos para engañar y tener a la gente manipulada. Y buena parte de esa gente son directamente dirigentes políticos, ya sea en el Reino Unido, en Australia, en Alemania, en cualquier país. Hay, por lo tanto, personas que, por un lado, saben perfectamente que el Estado puede tener mucho más alcance del que nos cuentan, no hay suficiente dinero, mentira, pero se lo callan. Y luego, por intereses, como decía, ¿eh? Políticos y económicos. Y luego hay gente que está directamente engañada y se ha creído esa mentira. Se ha creído que no hay suficiente dinero para ser canalizado, ¿no? Y luego, con la segunda cuestión que has puesto encima de la mesa, que es la pregunta del millón, ¿no? Si no tienes soberanía monetaria, ¿ahora qué? Pues es muy problemático. Por ejemplo, yo formo parte de una asociación de la teoría monetaria moderna en España que se llama Red MMT, donde la mayor parte de mis compañeros son partidarios de salirse del euro, salirse de la eurozona, para ganar soberanía monetaria y que España pueda tener una moneda propia que pueda utilizar en favor de sus propios intereses. Y no teniendo siempre que discutir, debatir y negociar con muchos países que encima tienen intereses diferentes, estructuras productivas diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, ¿vale? Yo pienso de otra forma. Yo soy el díscolo en esta agrupación porque creo que sí tienen mucho, que por supuesto sería mejor tener una soberanía monetaria ya de pleno, quizás, pero como ya no la tenemos, quizás volver a donde estábamos te presente muchos más costes. Es decir, salir del euro no sería gratis y creo que merece la pena luchar porque esta Unión Europea sirva a los intereses de los ciudadanos de una mejor forma que lo que ha hecho siempre, ¿no? Y la verdad es que el tiempo me ha dado de alguna forma la razón, porque ya decía yo que el Banco Central Europeo hace 10 años era una cosa muy loca, muy salvaje, muy agresiva con los intereses de, por ejemplo, los griegos, pero resulta que en los últimos años ha cambiado por obligación, ¿no? Están apareciendo grupos de extrema derecha, también de extrema izquierda desde su punto de vista, la pandemia, y han tenido que verse obligados a decir, bueno, pues las reglas fiscales, que es lo que limita la cantidad de déficit público y de deuda pública, lo suspendemos, ¿no? Ahora lo quieren hacer con el gasto militar. Es curioso, ¿no? O sea, dinero para pensiones no hay, o para el desempleo no hay, pero para el gasto militar, claro que hay, ¿no? Al fin y al cabo están demostrando que es una cuestión de voluntad política, es ideológica, ¿no? Ellos simplemente han engañado a todo el mundo para hacer creer que eso no es así, ¿no? Así que, sin tener soberanía monetaria, las cosas están más complicadas, pero no perdamos de vista que el Banco Central Europeo sí tiene soberanía monetaria, ¿no? Entonces, podría servir a los intereses de todos los países. Lo que ocurre es que eso es más difícil políticamente de conseguir, pero se puede y creo que merece la pena luchar por ello y no directamente tirar la toalla y decir, bueno, pues nos salimos del euro, que generaría pues muchos costes a corto plazo y bastantes amenazas a largo plazo. Claro. Aquí Patatilla nos dice, ¿algún país que tenga banco central y que solo tenga banca pública y no deje prestar dinero a la banca privada? Ninguno. ni China. No, China desde luego que no, que tiene mucha banca pública muy importante y cooperativa, pero luego hay otros países como por ejemplo Cuba, Bielorrusia o Corea del Norte, que sin que tengamos mucha información de cómo funciona, parece que no hay ningún tipo de iniciativa privada en el sector bancario. Así que ahí sí podríamos considerar que lo poco de banca que haya sea totalmente pública o casi toda pública. De Bielorrusia he estado viendo cosas y es sorprendente. Mira, allí no tienen problema con la vivienda, ¿ves? Es muy particular. Sí, sí, y no, nadie lo pone como ejemplo. Pero bueno, volviendo, una duda que me ha surgido. La salida del euro, ¿qué pasaría con nuestra deuda pública? ¿Quedaría nominada en euros o pasaría a estar nominada en la nueva moneda que se crease? Eso es una decisión política. Hubo muchos debates. ¿Nuestra o de ellos?
No, del nuevo emisor, claro. Te generaría seguramente muchos conflictos jurídicos y judiciales porque los que han comprado un activo en euros te dirían, oye, yo quiero que me devuelvas el dinero en euros. Y te acabarían denunciando a los tribunales correspondientes, ¿no? Pero hubo en el año 2015 un debate sobre esto, porque era cuando Grecia estaba ahí al borde de salirse de la eurozona, o al menos eso es lo que nos contaban. Y gente de la teoría monetaria moderna, como Warren Mosler, lo tenía clarísimo. Decía, no, todo esto se va a pagar en la moneda propia, porque es que si no es imposible de pagarla, ¿no? Entonces sería un impago, podríamos decirlo así, un impago. Si tu moneda propia se devalúa mucho, entonces al final no vas a poder pagar una deuda denominada en una unidad monetaria tan cara. Y luego otra cosa que has dicho, que esto tampoco tiene nada que ver con la teoría monetaria moderna, pero es una duda que me surgió leyendo las noticias. Dicen de crear eurobonos. Eurobonos entiendo que sería una deuda conjunta. No entiendo bien en qué consistiría un eurobono. Esa es mi pregunta. A ver, los eurobonos de hecho ya existen. En la crisis del euro, a partir del año 2012, surgió también esa posibilidad. La parte del norte de la Unión Europea no quería porque sabían que iban a tener que soportar más coste económico que los países del sur, pero eso al final con la pandemia se tuvo que hacer porque no quedaba más remedio, o sea, porque había mucha deuda pública que emitir y se quiso mancomunar de alguna forma, ¿no? Entonces, eurobonos es simplemente que hay una institución que es la Comisión Europea o un nuevo fondo europeo que se cree que dice yo emito deuda, ¿no? Que es saco un título y quien quiera comprármelo pues me va a dar dinero que yo ya se lo devolveré con el pago de unos intereses, ¿vale? Entonces, en vez de que cada país en solitario, Alemania, Grecia, España, hagan eso en solitario, quiero dinero, ¿quién me lo presta? ¿No? Que se ven mucho menos potentes a la hora de negociar. Si se hace de forma mancomunada, colectiva, a través de toda la Unión Europea, pues es mucho mejor, porque el acreedor a lo mejor no se fía de que Grecia te devuelva la deuda, pero sabe que la Unión Europea sí te la va a devolver. Entonces, al fin y al cabo, va a ser mucho más barato. No te van a exigir un tipo de interés tan ¿Y elevado. cómo se pagaría ese eurobono por parte de los estados? ¿Cómo se pagaría? Con el fondo que te comento. O sea, se crea un fondo que todos sabéis que la Unión Europea tiene un presupuesto propio. Sí. Es verdad que es muy pequeño y que se nutre casi todo del IVA comunitario, pero tiene un presupuesto propio. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea un fondo y dice, oye, todo ese dinero que estoy recibiendo lo utilizo luego, lo reparto en función de los estados acorde a su peso, ¿vale? Porque no es lo mismo Grecia que Alemania, tienen tamaños económicos muy diferentes y luego cuando haya que devolverlo, exactamente lo mismo, ¿vale? Se va creando la posibilidad de emitir nueva deuda, porque normalmente la deuda pública no se devuelve, o sea, no se elimina, sino que tú la devuelves porque te has endeudado con otro. Así que en realidad tienes siempre la deuda pública que en términos nominales pues normalmente va creciendo. Lo que ocurre es que si tu economía tiene cada vez mayor capacidad de pago, ese nivel de deuda pública en comparación con tu tamaño va reduciéndose, que es lo que le está ocurriendo a España desde hace 4 años, que tiene una deuda pública en euros, ¿no? En términos absolutos, que crece mucho, pero como su economía está creciendo todavía más, al final la proporción va bajando, ¿no? Entonces, es como digo, no habría que devolver la deuda pública europea, sino simplemente refinanciarla. Vale. Nos quedan 5 minutos y no te he hecho ni la mitad de las preguntas que te quería hacer. Bueno, siempre puede haber otra ocasión. Eso te iba a decir. Si quieres, nos quedamos en otra ocasión y seguimos donde lo hemos dejado ahora. Ahora avanzamos lo poco que podamos más. Vale. Mira, aquí nos hacen una pregunta muy interesante, pero que tampoco tiene que ver con la teoría monetaria moderna. Estados Unidos necesita que se use el dólar como moneda de comercio global para darle valor. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, por lo que he comentado antes, ¿no? O sea, si el dólar no tiene valor por sí mismo, es un número. Si alguien quiere pensarlo, es una moneda, un billete que en realidad dentro no tiene valor intrínseco. El valor se lo da que puede ser utilizado para algo. Entonces, si Estados Unidos obliga por la fuerza o a través de su presión política, etcétera, etcétera, a que todo el mundo tenga que utilizar el dólar a nivel internacional, para el comercio sobre todo, pues perfecto, porque entonces está creando algo que no tiene valor, pero se le da valor.
Así que Estados Unidos puede crear dólares, comprar cosas que sí tienen valor fuera y a cambio no tiene que dar nada, numeritos sí, valor, ¿no? Entonces, por eso tengamos en cuenta que casi el 80% de las transacciones de comercio mundial se realizan en dólares. Entonces, eso es perfecto para Estados Unidos, porque mientras la gente demande su moneda para ser utilizada en este comercio, pues Estados Unidos va a poder crear tanta moneda como quiera que nunca se va a depreciar, porque la gente la quiere, la necesita, mejor dicho, ¿no? Así que eso es importante. De hecho, es lo más importante. Estados Unidos va a tener su situación hegemónica o no en función de si logra que la gente siga utilizando el dólar. Ya os digo, después de 1945, con el sistema de Bretton Woods, Estados Unidos dijo, se va a usar el dólar y lo podéis cambiar por oro, una cosa que luego en el año de 1971 lo quitó, pero fijaos que llevamos ya más de 70 años utilizando, bastante más, 80 años ya casi, utilizando la moneda internacional para el comercio y también para ser reserva, que es el del dólar, porque Estados Unidos lo ha impuesto por su poderío militar, tecnológico, cultural y de todo tipo. Claro. Y ya para finalizar, no nos podemos ir sin hablar de una de las propuestas o de uno de las ramificaciones de la teoría monetaria moderna más atrayentes, más importantes además, que es la del trabajo garantizado. Eh, Según la teoría monetaria moderna, el Estado puede financiar trabajos para todas las personas que estén en paro. Eso dinamizaría la economía y no supondría ningún problema para las arcas públicas ni para... Bueno, claro, porque un Estado soberano puede generar el dinero que quiera y si no es soberano, pues puede emitir toda la deuda que quiera. Entonces, pues nada, explícanos un poco del trabajo garantizado y cómo se podría llevar a cabo, bueno, lo que quieras. Sí, a ver, en realidad es muy sencillo de entender ligándolo con todo lo anterior. Si tenemos un Estado con soberanía monetaria, que significa que puede crear la moneda que se utiliza en su territorio, pues entonces, fijaos, puede comprar todo lo que quiera que esté a la venta en esa unidad monetaria. Que hay a la venta plátanos en euros y tú tienes la capacidad de crear euros, lo puedes comprar. Plátanos no te interesa, pero fuerza de trabajo sí. Es decir, la gente cuando está desempleada y quiere encontrar un puesto de trabajo, lo que hace es, oye, yo quiero euros, yo quiero dinero a cambio de mi trabajo. Yo voy a trabajar para ti o para la administración que sea y a cambio quiero que me des euros. Si está detrás un banco central que puede crear dinero de forma ilimitada, la pregunta de dónde sale el dinero ya está resuelta. Entonces, desde ese punto de vista, como el Banco Central puede comprar todo lo que esté a la venta en esa unidad monetaria, que compre toda la fuerza laboral que se ofrezca en venta, es decir, todos los desempleados que quieran trabajar a cambio de dinero. Claro, esto no lo puedes hacer ni al nivel monetario que quieras, ni tampoco de la forma más alegre que quieras, por eso existen todos los condicionantes y todas las limitaciones del trabajo garantizado. La principal es la siguiente, que sea un salario mínimo. Si pones algo más del salario mínimo que sea en cada país, ¿no? En España ahora mismo está en torno a 14.000 euros al año, pues esos 14.000, bueno, ahora más, ¿no? 15.000 euros al año, pues eso, incluso más, perdón, 16.000 euros, pues esa cantidad lo que hace es que no pueda estar por debajo ni tampoco por encima. O sea, no puede estar el Estado contratando a todo aquel que quiera trabajar para llegar al pleno empleo y pagarle más de ese salario mínimo. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos en el resto de la economía. Imaginemos que hemos implantado un trabajo garantizado en España y que hay alguien que está cobrando, por ejemplo, 1.000 euros al mes, ¿no? Y ahora el salario mínimo son 1.200. Entonces va a decir, oye, que le den a mi jefe, que yo estoy aquí soportándolo, para que me pague 1.000 euros. Me voy al trabajo garantizado porque el Estado siempre me va a garantizar un puesto de trabajo. Por cierto, que sea el Estado el que lo garantice, no quiere decir que el empleo sea el típico público de funcionario que todos tenemos en la cabeza. No, no tiene por qué. Puede ser una organización sin ánimo de lucro, puede ser una fundación sin ánimo de lucro, una asociación de vecinos, una organización, siempre que no se lucre, el Estado puede pagar el salario para que alguien trabaje para este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, el Estado tiene que garantizar el empleo y pagarlo, pero no tiene que encargarse de qué cosas se van a hacer. Puede hacerlo, pero no tiene por qué, ¿no? Entonces, como digo, la clave es que
como el Estado tiene esa capacidad que contrata a todo el mundo. ¿Por qué el salario mínimo? Porque si alguien está cobrando 900 euros o 1.000 euros y dice, oye, que el Estado siempre me va a ofrecer uno de 1.200 en esa actividad concreta, yo abandono mi empresa. Entonces, cuidado, porque no queremos poner un salario tan potente para atraer a todo el mundo del sector privado, porque el trabajo garantizado no se quiere cargar todo el sector privado. Lo que quiere hacer es convertir parte del sector privado en empleo público y, sobre todo, dar empleo a los que están desempleados. ¿Por qué decía que quiere convertir algunos empleos privados? Pues todos aquellos que estén mal pagados, o sea, que no sean dignos. Si alguien te está pagando 1.000 euros al mes y tienes ahí el trabajo garantizado a 1.200 euros al mes, pues entonces se va a ir para allá. Así que nos hemos eliminado un puesto de trabajo mal pagado en el sector privado. Pero claro, lo más probable que ocurriese es que el empleador, el empresario, dijera, yo no quiero que tú te vayas. Porque ahora mismo bajan los salarios porque saben que detrás hay gente en el desempleo que va a aceptar ese empleo si este se va, ¿no? Así que si hubiese pleno empleo, no hubiese nadie desempleado, los empresarios ya no podrían decir, te contrato por lo que a mí me dé la gana. No podrían. Tendrían que guiarse por ese salario mínimo, que ya no es un salario mínimo interprofesional como el de ahora, que está escrito en una ley y hay que perseguir a las empresas para que lo cumplan, que sabemos que todavía lo incumplen y violan esa característica legal. Aquí sería escribir el salario mínimo en la realidad. Ya está. Si alguien está cobrando menos, sabemos que tiene la posibilidad siempre de irse al trabajo garantizado. Así que va a poder tener mayor poder de negociación frente a su empresario para subir el sueldo al menos hasta esa cantidad. Así que, por resumir, el trabajo garantizado es una política para llegar al pleno empleo en el que el Estado garantiza ese puesto de trabajo a todo el mundo que quiera y que pueda trabajar, pero tiene que hacerlo con un salario mínimo y, como estaba comentando, no necesariamente dentro de la plantilla pública convencional, sino que puede ser a través del tercer sector, como se llama en economía, que es la economía social y solidaria. Y ya la última pregunta, prometido. En el libro das 3 razones por las que la gente no quiere o no vería bien el trabajo garantizado. Bueno, la gente, los empresarios. Y la segunda de ellas es la conflictividad laboral. Lo que acabas de decir no entra en contradicción con la explicación que das de ese segundo motivo. O sea, tú en el libro dices que la conflictividad laboral se reduciría al haber un salario mínimo y al... Pero claro, lo que acabas de decir, la conflictividad aumentaría. Ya no del obrero hacia el patrón, o a lo mejor sí, sino del patrón hacia el obrero, ¿no? O hacia el Estado. Que no entiendo bien qué es lo que quieres decir. ¿Cuál es esa segunda razón que yo daba en el libro? No lo he marcado. A ver, decías que la conflictividad laboral exigiendo nuevos salarios y todo eso era uno que los detractores del empleo garantizado dicen que habría más conflictividad laboral porque los trabajadores exigirían más salarios al haber un empleo garantizado que te da 1.000. Claro, la gente diría, oye, mi trabajo pues es cualificado, pues ahora en vez de 1.500 quiero 1.800 o trabajo más intensamente o más horas o más no sé qué en el sector privado, entonces quiero más, y que aumentaría esa conflictividad laboral. Y tú explicas que eso no sería así si hubiese un trabajo garantizado. A ver, creo que vas por la típica crítica que se hace al trabajo garantizado cuando comentan, a ver, si ahora hay mucha gente trabajando, está todo el mundo trabajando, esto se va a convertir en mayores exigencias de aumentos salariales porque la gente está empoderada, porque ya sabe que no va a perder su puesto de trabajo fácilmente porque siempre tiene otro puesto de trabajo y sobre todo porque no hay desempleados. No hay desempleados, entonces los empresarios no pueden contratar a nadie más. Tienen que quedarse con lo que hay, ¿no? Entonces, dice, eso empoderaría mucho a los trabajadores, exigirían incrementos salariales y los empresarios o tienen que cerrar su puerta, su negocio, porque no se lo pueden permitir, o aumentan los precios para seguir manteniendo su margen de beneficio, lo cual sería desastroso para la economía.
Pero esto, que es la típica crítica que se hace a las políticas económicas keynesianas, de expansiva en lo referente al gasto público, tiene una contramedida, una característica propia del trabajo garantizado que la anula. ¿Cuál es? Que el salario sea salario mínimo. Siempre tiene que ser el salario mínimo. El Estado, si va a contratar a alguien a través de la vía del trabajo garantizado, tiene que ser salario mínimo. No puede ser más. Es decir, si hay alguien trabajando con esos 16.000 euros, por ejemplo, en España, no puede, si está trabajando en el trabajo garantizado, no puede exigir un incremento salarial. Así que hemos puesto un suelo, pero también un techo, ¿vale? Hemos fijado la cantidad monetaria porque consideramos que es lo mínimo que necesita la gente para vivir, pero se podría sindicalizar y organizarse con otros obreros, pero según esa figura no podría exigir mejoras salariales. Así mantenemos un poco este equilibrio entre el empresario y el trabajador, entre el capital y el trabajo, para que desde abajo no se empuje demasiado hacia arriba y asfixie a los empresarios o, como decíamos, pues que se aumenten los precios para mantener el margen empresarial, ¿no? Entonces, es la coletilla, es lo más novedoso de esta política de trabajo garantizado, que no tiene las políticas típicas keynesianas, que es, venga, tú ponte a crear aquí puestos de trabajo, dinamiza la actividad económica con gasto público e inversión, pero no tienen tanto en cuenta que eso te podría generar inflación por el lado de los salarios. El trabajo garantizado sí lo tiene en cuenta, el de la teoría monetaria moderna, y dice, oye, contrata a todo el mundo, pero con salario mínimo. No vayan más allá, pero tampoco más abajo. Bueno, pues quedan pendientes muchísimas cosas. Te conmino a que vengas otro día, seguimos en contacto, porque sobre todo se me han quedado en el tintero las críticas que le he visto yo al libro. Pues mejor una sesión para hablar de la teoría monetaria moderna y otra para criticarla. Vale, y adentrarnos un poco más en el trabajo garantizado, ¿vale? O sea, adentrarnos un poquito más en el trabajo garantizado y las críticas. Ya me dirás cuando puedes. Muy agradecido de que hayas estado con nosotros contándonos todo esto. Y nada, las despedidas se me dan fatal. ¿Okay? Nada, el placer es mío y sí, efectivamente, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a ti. Venga, cuando puedas. Hasta luego. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.